¿Sabías que hay 3 arcángeles mencionados en la Biblia con misiones específicas para ayudarte? Y si te dijera que en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, el arcángel Miguel peleó durante 21 días contra fuerzas de oscuridad para entregar una respuesta que estaba destinada al profeta? ¿Sabías que esa misma batalla espiritual sigue ocurriendo hoy y que el 99% de los creyentes nunca ha invocado correctamente esta ayuda divina? Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Estás a punto de descubrir verdades que cambiarán tu vida y tu forma de orar para siempre. Este no es simplemente un mensaje más, ni un video más. Este es un manual de guerra angelical. Es una invitación a alistarte en una dimensión espiritual donde los ángeles no son solo figuras decorativas, sino agentes activos del cielo con funciones precisas, obedientes a la voz de Dios y dispuestos a intervenir en favor de los hijos del Altísimo. Cuando ignoramos su existencia, vivimos expuestos a batallas que no tendríamos que pelear solos. Pero cuando entendemos cómo cooperar con ellos según la Escritura, todo comienza a cambiar. La Biblia deja claro que los ángeles no son una fantasía. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, se nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso te incluye a ti. Hay ángeles asignados personalmente para tu vida, para tus días, para tus decisiones, para tus batallas. No son conceptos abstractos, son reales, son específicos y están esperando ser activados. Hechos capítulo 12 nos cuenta cómo, mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba sin cesar por él. Y entonces un ángel del Señor apareció, lo despertó, rompió las cadenas y lo guió fuera de la prisión. Este milagro no ocurrió por casualidad, fue el resultado de oraciones específicas. Eso nos enseña que los ángeles no actúan al azar, sino que responden a la intercesión ferviente, al clamor guiado por el Espíritu y a la cooperación del creyente. Y lo más impactante, el enemigo tiembla cuando invocamos correctamente la ayuda divina. Judas versículo 9 nos muestra a Miguel, el arcángel, enfrentando directamente al diablo. Esto nos revela que los ángeles no son figuras pasivas, son guerreros, son ejecutores del juicio de Dios contra las tinieblas. Y cuando tú los invocas conforme a la voluntad de Dios, se activa una guerra que el enemigo no puede resistir. Pero aquí está la promesa clave. Si no cierras este mensaje, si permaneces hasta el final, vas a descubrir 3 cosas fundamentales. Primero, la oración exacta que usaban los profetas para invocar a Miguel, Gabriel y Rafael. Estas oraciones no son fórmulas mágicas, sino llaves espirituales que abren puertas de intervención celestial. Segundo, vas a conocer el error peligroso que cometen muchos al orar a los ángeles, un error que puede desactivar toda protección espiritual si no se corrige. Tercero, vas a identificar la señal física que se manifiesta cuando un arcángel ha sido enviado a tu vida. Porque sí, hay manifestaciones reales, tangibles, que acompañan el mover angelical. Ahora, hablemos de los 3 arcángeles mencionados en la Biblia. Miguel es el guerrero. Él representa la fuerza de Dios en combate. Su nombre significa ¿quién como Dios? Y aparece en momentos decisivos de batalla espiritual. Gabriel es el mensajero. Su nombre significa fortaleza de Dios y fue el encargado de anunciar a María el nacimiento del Salvador. Rafael, aunque no aparece en el canon protestante, es mencionado en el libro de Tobit y su nombre significa Dios sana. Su rol es el de guía y sanador. Cada uno de estos seres tiene una misión distinta, pero complementaria. Y lo más importante,
Su activación no depende de fórmulas humanas, sino de oración guiada por el Espíritu y fundada en la palabra. No debemos orar a los ángeles como si fueran dioses. Eso sería idolatría y está condenado por Colosenses capítulo 2, versículo 18. La oración debe dirigirse a Dios en el nombre de Jesús, pero se puede pedir que Él envíe a sus ángeles, a sus arcángeles, conforme a su voluntad. Esa es la manera correcta de invocar ayuda celestial. Entonces, ¿cómo puedes activar tu ejército angelical ahora mismo? Con una decisión de fe. Comenta Legión Divina como una señal de tu disposición a cooperar con los seres celestiales que Dios ha asignado para tu protección. No es solo una palabra, es una orden en el mundo espiritual. Cada comentario es como una trompeta que anuncia al cielo: este hijo, esta hija, está listo para recibir cobertura y asistencia sobrenatural. No subestimes el poder de una declaración pública de fe. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero es necesaria. Si no te has suscrito aún a este canal, si no has pulsado el botón rojo, estás dejando pasar una oportunidad espiritual. Suscribirse no es solo una acción tecnológica. En este contexto, es como registrarte en el cuartel general celestial. Es una forma simbólica de decir: yo pertenezco a esta misión, yo estoy alineado con el reino de los cielos, porque la fe también se expresa en los actos sencillos. Y en este espacio digital, cada suscripción representa una voz más que se une a este ejército espiritual. Los no suscritos, lamentablemente, pierden la unción de guerra angelical que se libera en el minuto 12 de este mensaje. No porque Dios los rechace, sino porque no han tomado el paso de fe que activa esa conexión. Es como estar en el campo de batalla sin uniforme, sin radio, sin señal. Pero tú puedes cambiar eso hoy. Antes de terminar, quiero dejarte con una oración de activación. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que actives ahora mismo la asistencia de tus ángeles sobre mi vida. Envíame a Miguel para que pelee mis batallas. Envíame a Gabriel para que me anuncie tus propósitos. Envíame a Rafael para que sane mis heridas y me guíe por el camino de la vida. Que se active mi legión divina. Que tu ejército celestial me rodee como un muro de fuego. Que ningún arma forjada contra mí prospere. Y que toda lengua que se levante en juicio sea condenada. Declaro que estoy bajo tu cobertura, bajo tu unción y bajo la autoridad del cielo. Amén. Ahora que has orado, no te detengas. Comparte este mensaje con alguien más. Alguien que está luchando, alguien que se siente solo, alguien que necesita saber que no está desamparado, que hay ángeles esperando ser enviados a su favor. Recuerda, tú no estás solo, eres parte de una batalla mayor y tienes un ejército a tu disposición. Activa tu legión divina, camina en autoridad y que el cielo mismo pelee por ti. El nombre Miguel aparece en las Escrituras como una figura de autoridad celestial, un guerrero del reino, un príncipe espiritual asignado para proteger, pelear y ejecutar juicios a favor del pueblo de Dios. No es casualidad que en Daniel capítulo 12, versículo 1, se nos diga que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esta no es una mención simbólica. Es una declaración profética sobre la intervención activa del cielo en tiempos de tribulación. Si estás enfrentando una temporada difícil, ataques persistentes o ciclos repetitivos de derrota, necesitas conocer al arcángel Miguel no como una figura mística, sino como un instrumento de Dios que opera en batallas invisibles a nuestro alrededor.
Miguel no es cualquier ángel, él es llamado el Gran Príncipe, lo que implica rango, autoridad y función estratégica. En Daniel capítulo 10, versículo 13, se nos revela una escena de guerra espiritual en la que Miguel aparece como refuerzo celestial. El profeta había orado durante 21 días sin obtener respuesta, porque el príncipe del reino de Persia, una entidad demoníaca territorial, se oponía al mensajero de Dios. Entonces Miguel intervino. Él es el ángel que rompe resistencias, es el guerrero que atraviesa dimensiones para hacer cumplir el mandato divino. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, encontramos a Miguel en una batalla cósmica. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí Miguel no pelea solo, comanda un ejército angelical. Esto nos da una imagen clara. No es solo un defensor personal, sino un general de ejércitos, una autoridad sobre huestes de luz que se movilizan por órdenes divinas. Esto implica que cuando Dios lo envía, no llega solo, sino con respaldo, con fuerza, con impacto. Otro momento clave donde lo vemos actuar es en la epístola de Judas, versículo 9, donde Miguel disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. No es una discusión ligera, es una confrontación judicial y espiritual, donde Miguel no utiliza su propia autoridad, sino que apela al nombre del Señor. El Señor te reprenda. Esto es vital. Miguel no actúa como una deidad, ni nosotros debemos considerarlo como tal. Su poder viene del Altísimo y su función es ejecutiva, no autónoma. Es un siervo leal, no un objeto de adoración. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti como creyente? Que si conoces la misión de Miguel, puedes orar con entendimiento. Que si estás siendo resistido en tu avance espiritual, en tus oraciones, en tus finanzas, en tu llamado, puedes pedirle al Padre que envíe a Miguel para intervenir a tu favor, como lo hizo en Daniel 10. Pero debes hacerlo correctamente. Y aquí es donde muchos fallan. No se trata de orar a Miguel, sino de orar al Dios vivo para que envíe a Miguel conforme a su voluntad. Esta es la oración autorizada. Padre, en el nombre de Jesús, envíame a Miguel conforme a Daniel 10:13. Que venga con sus ángeles a pelear mis batallas espirituales, que rompa toda oposición demoníaca, que disuelva los nudos generacionales, que abra los cielos sobre mi vida y acelere la respuesta que está retenida, y que sus ángeles desaten terremotos en el infierno a mi favor, para que todo plan del enemigo se derrumbe hoy. Esta oración no es superstición, es alineamiento con la Escritura. Pero atención, hay un peligro al invocar la intervención de Miguel que muchos ignoran. Y ese peligro está en convertirlo en el centro de la oración, en la figura principal de nuestra devoción. La Biblia es clara en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto significa que si desviamos nuestra adoración o dependencia hacia los ángeles en lugar de hacia Dios, perdemos autoridad espiritual. Los ángeles no son mediadores de salvación, no redimen, no restauran corazones. Solo Dios lo hace. Ellos ejecutan lo que Él ordena. Entonces, ¿cómo evitamos este error? Recordando siempre que toda oración debe dirigirse al Padre en el nombre de Jesucristo y que toda petición de intervención angelical debe estar sujeta a la voluntad divina. No le damos órdenes a los ángeles directamente, sino que pedimos al Rey del Cielo que los envíe. Miguel no responde a caprichos humanos, responde a la voz de Dios. Y si tu corazón está en santidad, en obediencia y en humildad, puedes tener la certeza de que el cielo movilizará sus fuerzas a tu favor. Ahí,
Tres misiones específicas que la Biblia nos revela sobre Miguel. Primero, batalla contra principados. Esta es una guerra espiritual de alto nivel, donde se enfrentan inteligencias del mal que operan sobre territorios, culturas, gobiernos e incluso familias. Cuando una persona está enfrentando opresión espiritual persistente, ciclos de fracaso que no se explican con lógica natural, puede estar bajo el ataque de un principado. En esos casos se necesita una intervención del cielo como la que vivió Daniel, y solo Dios puede enviar esa respuesta. La segunda misión es la protección nacional. Miguel aparece en Apocalipsis luchando por el pueblo de Dios en un contexto global, cósmico, final. Esto nos indica que también hay ángeles asignados a naciones, a pueblos, a comunidades enteras. Y si hay crisis en una ciudad, en un país, no debemos subestimar la dimensión espiritual. Como intercesores, podemos clamar para que el general del cielo intervenga, no solo a nivel individual, sino también colectivo. La tercera misión es la liberación de maldiciones generacionales. Aunque esto no se dice literalmente con esas palabras, la escena en Judas 1 nos da un indicio profundo. Miguel disputa por el cuerpo de Moisés. El cuerpo representa la herencia, lo que queda, lo que se transmite. Y Satanás quería adueñarse de eso. Cuando pedimos que Miguel intervenga, estamos pidiendo protección sobre nuestro legado, sobre nuestras generaciones, sobre nuestra historia espiritual. Hay creyentes que llevan años con cadenas generacionales, divorcios repetidos, ruina financiera cíclica, enfermedades que se heredan sin explicación médica. Estos patrones no siempre son genéticos, muchas veces son espirituales y necesitan una intervención judicial desde el cielo. Ahí es donde entra Miguel como defensor del pueblo de Dios, como ejecutor de juicios, como destructor de maldiciones. Antes de terminar, te invito a que tomes un momento de reflexión. ¿Estás peleando batallas que no te corresponden solo a ti? ¿Has sentido que tus oraciones están siendo retenidas? ¿Hay áreas de tu vida donde sabes que necesitas un rompimiento espiritual? Entonces, este es el momento de activarte. No estás solo. El cielo tiene ejércitos y Miguel es su general. Solo debes orar con fe, con reverencia y con la convicción de que Dios es fiel para responder. Y si has llegado hasta aquí, te animo a que escribas públicamente: ejército activado. Esa frase no es para impresionar a nadie, es para declarar en voz alta ante los cielos y ante el infierno que tú reconoces el respaldo celestial que te ha sido asignado por pacto, por gracia, por redención. Pide que Miguel se levante, no para adorarlo, sino para recibir la ayuda que Dios, en su misericordia, ha dispuesto para los que claman. Y cuando Él venga, sabrás que no vino solo, vino con sus huestes, vino con espada, vino con autoridad, vino con órdenes del trono. Ahora ve, camina con la certeza de que hay un general en el cielo que pelea por ti. El mundo espiritual no es un terreno de improvisación. En la guerra invisible que libramos a diario como creyentes, cada palabra, cada gesto, cada oración cuenta. Y por más apasionados que estemos por lo celestial, debemos tener cuidado con lo que decimos, invocamos o decretamos. Uno de los errores más graves que puede cometer un cristiano bien intencionado es tratar con familiaridad lo que pertenece exclusivamente a la autoridad divina. Y este error ha sido especialmente común cuando se trata del arcángel Miguel. En Judas, capítulo 1, versículo 9, se nos presenta una de las escenas más misteriosas y al mismo tiempo más reveladoras de todo el Nuevo Testamento. Allí dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esta declaración debería hacernos detener inmediatamente cualquier intento de dirigirnos a Miguel de forma directa o de invocarlo como si fuera un sirviente a nuestras órdenes. Ni siquiera el propio Miguel se atrevió a usar su autoridad contra el diablo, y eso que él es un ángel de altísimo rango, un general celestial. ¿Con qué derecho entonces nosotros, simples mortales, nos atrevemos a hacerlo? Aquí está el corazón del error que atrae condenación. Ordenar a los ángeles como si fueran herramientas a nuestro servicio personal. Aunque hay pasajes que muestran a los ángeles actuando a favor de los creyentes, como en Hebreos 1:14, donde se dice que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso no significa que tú y yo tengamos autoridad para dirigirlos como si fuéramos sus superiores. En el reino de Dios hay orden, y toda acción espiritual debe pasar por el trono de Dios. Miguel es un príncipe celestial. Su nombre significa «¿Quién como Dios?». Una pregunta retórica que resalta su misión principal: defender el honor del Altísimo y cumplir sus designios. Cuando se presenta en el libro de Daniel, lo hace como defensor del pueblo de Dios. En Apocalipsis aparece encabezando ejércitos angelicales contra Satanás. Pero en ningún momento lo vemos actuando por decisión propia. Todo lo que hace es por mandato de Dios. Esto es lo que Judas 1:9 nos recuerda con tanta claridad. ¿Por qué es tan grave ordenar directamente a los ángeles? Porque estás asumiendo una autoridad que no te pertenece. Es una forma de usurpación espiritual. Es como si un soldado raso le ordenara al general de un ejército que hiciera lo que él quiere. Esa acción, en el plano natural, traería consecuencias serias. En el plano espiritual, las consecuencias son aún mayores. Cuando tomas autoridad sobre lo que no te corresponde, abres puertas a la confusión espiritual, al engaño y, en algunos casos, incluso a la manipulación demoníaca. Hay espíritus malignos que se disfrazan como ángeles de luz. Si tú haces una invocación directa sin estar cubierto por la autoridad de Dios, podrías estar abriendo la puerta a entidades falsas. Además, hay otro error que también atrae condenación: adorar a los ángeles. El libro de Apocalipsis nos da una advertencia contundente. En el capítulo 22, versículos 8 y 9, el apóstol Juan relata que se postró para adorar al ángel que le mostraba las revelaciones. Pero el ángel lo detuvo y le dijo: «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Si Juan, un apóstol que vio al Cristo resucitado, fue corregido por intentar adorar a un ángel, cuanto más nosotros debemos tener cuidado. La devoción mal dirigida no solo es ineficaz, sino peligrosa. En lugar de protección, puede atraer juicio, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y los ángeles verdaderos no buscan adoración. Al contrario, redirigen toda la atención y honra hacia el Creador. Miguel no necesita tu oración directa, necesita que ores al Padre. Solo desde ahí puede intervenir. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de pedir ayuda angelical? Muy simple y profundamente poderosa. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que envíes a Miguel, tu siervo, como tú lo ordenes, que intervenga según tu voluntad, que pelee las batallas que yo no puedo ver, que cierre puertas que el enemigo ha abierto, que me rodee conforme a tu propósito, pero que todo sea para tu gloria y bajo tu soberanía. Esa es una oración segura, bíblica y eficaz. No asumes un rol que no te corresponde. No caes en idolatría espiritual. No intentas manipular el mundo invisible. Solo te alineas con la voluntad del Altísimo.
y confías en que Él, como buen padre, sabrá cuándo, cómo y por qué enviar a sus guerreros celestiales. Ahora bien, entender esto no significa que ignores el papel de los ángeles en tu vida. Al contrario, reconocer la forma correcta de invocarlos multiplica su efectividad. Hay creyentes que, por miedo a equivocarse, nunca piden ayuda celestial. Y eso también es un error. La Escritura está llena de ejemplos donde Dios envía ángeles para librar, consolar, abrir cárceles, anunciar buenas noticias, traer juicio, dar instrucciones e incluso preparar el camino para milagros. Pero todo esto sucede cuando la relación con Dios está en el centro. Si buscas a los ángeles sin buscar a Dios, terminarás frustrado y espiritualmente expuesto. Pero si buscas a Dios con todo tu corazón, Él mismo enviará ayuda visible e invisible, y lo hará con orden, con poder y con precisión. La revelación de Judas 1:9 nos obliga a orar con humildad. Nos enseña que incluso los seres más gloriosos del cielo reconocen sus límites, que incluso Miguel, con todo su poder, sabe que hay cosas que solo el Señor puede hacer. Si los ángeles se someten a la autoridad divina, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? La clave no es invocar directamente, la clave es pedir cobertura divina. Y cuando el Padre considera que es el momento, envía. Y cuando Él envía, el infierno tiembla. Porque Miguel no actúa por emoción, ni por impulso, ni por sentimentalismo. Miguel se mueve por decreto celestial. Y cuando Él se mueve, cadenas caen, puertas se abren, enemigos retroceden y el propósito de Dios avanza. Por eso, si has estado orando mal, es tiempo de corregir. No hay condenación para el que se arrepiente y busca la verdad. Cambia tu lenguaje, cambia tu enfoque. No ores, Miguel, ayúdame. Ora, Padre, si es tu voluntad, envía a tu siervo Miguel para que me ayude. Yo me someto a tu autoridad y confío en tu perfecta intervención. Y si has llegado hasta este punto, te invito a declarar públicamente, bajo autoridad divina, camino. Esa declaración no solo afirma tu postura espiritual, también cierra puertas a errores del pasado y abre puertas a una nueva dimensión de oración efectiva. Y ahora, prepárate, porque el segundo arcángel que Dios ha usado poderosamente en la historia bíblica es Gabriel, y su rol va mucho más allá de lo que imaginas. En el próximo capítulo descubrirás que cuando Dios quiere hablar, revelar y activar un destino, envía a Gabriel. Pero primero, asegúrate de estar caminando en orden. Miguel responde al rey, y tú también debes hacerlo. En el corazón de cada creyente existe una pregunta que muchas veces no se expresa con palabras, pero que arde como fuego dentro del alma. ¿Qué quiere Dios de mí? A veces no entendemos lo que estamos viviendo. Otras veces no comprendemos lo que soñamos. Y hay momentos en los que simplemente no sabemos cuál es el siguiente paso. En esas estaciones de incertidumbre divina, la Biblia revela que Dios tiene emisarios designados específicamente para traer claridad, respuestas y revelación. Uno de ellos es Gabriel. Gabriel no es un personaje mitológico ni una figura decorativa en el mundo espiritual. Es uno de los 3 arcángeles mencionados por nombre en la Escritura. Su función es clara, poderosa y profundamente necesaria en 1100 tiempos de confusión espiritual. Gabriel es el mensajero de los misterios. Su presencia en la Biblia marca momentos de transición, de cumplimiento profético y de visitación divina que cambian la historia. En Lucas 1:19, Gabriel se presenta con una frase que lo define por completo. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Esta no es una introducción superficial, es una declaración de rango, autoridad y propósito. Estar delante de Dios
Implica cercanía, intimidad con el trono y acceso directo a los secretos eternos. No todos los ángeles están autorizados para estar en esa posición, pero Gabriel sí. Él está delante del Altísimo para recibir instrucciones precisas que deben ser comunicadas a personas específicas, en momentos específicos. Veamos 3 de sus misiones más contundentes en la Escritura. Primero, Gabriel es enviado a revelar tiempos proféticos. En Daniel 8:16, el profeta tiene una visión que no logra entender. Está desconcertado, sin interpretación clara, y entonces escucha una voz que dice: Gabriel, enseña a este la visión. No fue un ángel cualquiera. Fue Gabriel quien fue asignado para traer luz sobre lo que parecía un enigma. Esto nos enseña que hay visiones, sueños y revelaciones que no pueden ser entendidas sin intervención angelical autorizada por Dios. Gabriel no solo explica, él traduce el lenguaje celestial a nuestro entendimiento humano. Si estás pasando por un momento donde Dios te habla, pero no comprendes el mensaje, es posible que necesites pedir al Padre que envíe a Gabriel, como lo hizo con Daniel. Segundo, Gabriel anuncia nacimientos milagrosos. En Lucas 1:26 fue enviado a María para anunciar el nacimiento del Salvador. En ese mismo capítulo, también había sido enviado a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. En ambos casos, se trataba de niños que cambiarían el curso de la historia humana. Cuando Gabriel aparece, lo imposible se vuelve posible. La esterilidad se transforma en fertilidad. El vientre vacío se llena de propósito eterno. Esto no es solo histórico, es profético. Cuando Dios quiere sembrar algo grande en tu vida, cuando quiere concebir un propósito celestial en tu espíritu, muchas veces enviará a Gabriel para avisarte. No todo embarazo espiritual viene con alegría al principio, porque lo milagroso suele causar miedo, como le ocurrió a María. Pero cuando entiendes que fue Gabriel quien trajo el anuncio, tu fe se fortalece. Tercero, Gabriel trae entendimiento de sueños. En Daniel 9:21-22, el profeta ora y busca entendimiento. Dice el texto: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel me hizo entender. Fíjate en el detalle. Gabriel vino mientras Daniel aún oraba. Eso significa que Dios responde incluso antes de que termines tu oración, cuando tu búsqueda es genuina. Gabriel vino con precisión, con velocidad, con claridad, y vino para que Daniel entendiera los sueños y visiones que había tenido. Esto es clave. No todos los sueños que tienes vienen de tu mente. Algunos son mensajes de Dios que requieren interpretación divina. Gabriel es uno de los enviados por Dios para ayudarte a descifrar esos misterios. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿cómo orar correctamente en relación a Gabriel sin caer en errores doctrinales? La respuesta está en la oración autorizada, que es bíblica, humilde y centrada en Dios, no en el ángel. No se trata de orar a Gabriel, no se trata de pedirle directamente. Se trata de hablar con el Padre, reconociendo su autoridad soberana para enviar ayuda angelical si así lo desea. Una oración correcta sería: Dios de Daniel, despliega a Gabriel para que me explique lo incomprensible, que me traiga palabras como a María y Zacarías, pero que todo sea bajo tu voluntad y para tu gloria. Esta oración no busca manipular, no busca controlar, solo se alinea con lo que ya Dios ha hecho en el pasado y puede volver a hacer si así lo decide. Es importante evitar el error de idolatrar a Gabriel. No se trata de poner su nombre en altares, ni de dibujar su imagen, ni de encender velas en su honor. Eso es paganismo disfrazado de espiritualidad. Gabriel no busca adoración,
Busca obediencia a la voz de Dios. Su gloria no es propia. Él es un instrumento del cielo. Si tu enfoque está más en el mensajero que en el que envía el mensaje, ya estás caminando en terreno peligroso. Tampoco debemos caer en el error de la familiaridad. Gabriel no es nuestro amigo imaginario ni nuestro sirviente personal. Es un emisario real del cielo, con autoridad y misión. Y por eso debe ser tratado con reverencia espiritual. Hay muchos que hoy en día dicen haber visto ángeles, recibido mensajes o tener comunicación con entidades celestiales. Pero no todas esas experiencias son legítimas. Algunas vienen de fuentes dudosas o incluso de engaños demoníacos. La única manera de discernir la verdadera actividad angelical es por la palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo en tu interior. Pero no por eso debemos negar la realidad de la intervención angelical. Gabriel sigue siendo enviado hoy. No físicamente quizás, pero sí a través de la obra invisible que realiza cuando Dios le asigna una misión. Hay creyentes que han recibido revelación en sueños, claridad en medio de la oración, comprensión súbita de la palabra o una palabra profética exacta que transformó su vida. Detrás de esas experiencias puede haber estado Gabriel o alguno de los ángeles bajo su mando, cumpliendo órdenes divinas para que el plan del cielo se cumpliera en la tierra. Si hoy estás en un momento de confusión, si estás viendo cosas que no entiendes, si Dios te ha hablado pero no logras interpretar el mensaje, es momento de orar. Padre, como lo hiciste con Daniel, como lo hiciste con María, como lo hiciste con Zacarías, te pido en el nombre de Jesús que si es tu voluntad, envíes a tu siervo Gabriel para darme claridad, entendimiento y dirección. No quiero actuar por emoción ni por mi lógica. Quiero caminar en revelación pura. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y si sientes que esta palabra ha sido para ti, te invito a declarar en fe: Señor, abre mis oídos espirituales. Estoy listo para entender tus misterios. Esa declaración puede ser el inicio de una nueva temporada en tu vida. Porque cuando Gabriel habla, algo en ti despierta, algo eterno se activa. Y lo imposible comienza a moverse. Pero solo si tu enfoque está en Dios, no en el mensajero. Ahora bien, hemos hablado de Miguel, el guerrero, y de Gabriel, el mensajero. Pero hay un tercer arcángel que muchos no conocen bien, Rafael, cuyo nombre significa Dios sana. Hay momentos en la vida donde el alma clama por alivio, donde el cuerpo ya no responde como antes, donde el dolor se vuelve cotidiano y donde la fe se mezcla con la desesperanza porque las oraciones parecen no surtir efecto. En esos momentos de fragilidad, muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? Cuando mi salud se debilita. La Escritura, sin embargo, nos da pistas de que el cielo no está en silencio, de que hay movimiento espiritual incluso en el más silencioso de nuestros dolores. Y entre esos movimientos aparece la figura de un mensajero celestial casi olvidado, el arcángel Rafael. Rafael significa Dios sana. Su nombre mismo es una revelación de su propósito. No es un sanador por iniciativa propia. No actúa como un ente independiente. Él es una extensión de la misericordia divina, una manifestación de que a Dios le importa nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro bienestar. Su aparición en el libro de Tobías no es un simple relato antiguo. Es una señal eterna de que el cielo tiene protocolos de sanidad que incluyen intervención angelical. En Tobías 12:15, Rafael se identifica claramente. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor. Esta frase es profunda por 2 razones. Primero, nos confirma que Rafael está en un lugar de altísimo rango espiritual. No es cualquier ángel. Está delante del trono
en una posición de confianza, de autoridad y de misión. Segundo, implica que no es el único. Hay 7, pero Rafael tiene una función particular que lo distingue: sanar. La primera de sus misiones divinas es la sanación física. En Tobías 3:17 se nos dice que Rafael fue enviado para sanar a Tobit, que estaba ciego, y para liberar a Sara, una joven afligida por un espíritu que causaba muerte en sus matrimonios. Lo interesante es que ambas sanidades son distintas. Una es del cuerpo, la otra del alma. Esto nos revela que la misión de Rafael no se limita a la curación externa, sino que incluye liberación interna de todo lo que oprime, paraliza o enferma el corazón. Cuando Dios envía a Rafael, no solo se restauran órganos, sino también emociones, vínculos y propósitos. La segunda misión que Rafael cumple es la protección en los viajes. En Tobías 5:4 se disfraza de guía para acompañar al joven Tobías en una travesía peligrosa. El camino que recorren está lleno de riesgos, bestias y trampas, pero la presencia de Rafael asegura que nada ocurra fuera del plan divino. Hoy, muchos creyentes viajan sin cobertura espiritual. Rafael fue enviado como acompañante, como protector silencioso, como intercesor invisible en medio de caminos desconocidos. Esta misión es especialmente relevante en nuestros días, donde los peligros se ocultan detrás de cada esquina, ya sea física o digitalmente. La tercera misión de Rafael es la liberación de demonios relacionados con enfermedades. En el libro de Tobías, específicamente en el capítulo 6, Rafael confronta a un espíritu que atormentaba a Sara. Este espíritu causaba muerte y ruina en su vida sentimental, provocando que sus matrimonios terminaran trágicamente. Rafael no solo lo enfrentó, sino que lo ató y lo desterró al desierto con una autoridad delegada por Dios. Esto nos enseña que hay enfermedades y cadenas emocionales que no tienen origen biológico, sino espiritual. Y en esos casos, la sanidad necesita intervención directa del cielo, por medio de mensajeros como Rafael. Pero aquí viene la parte más importante: ¿cómo orar correctamente en relación a Rafael? ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra interacción con los ángeles? Primero debemos recordar algo clave: no se ora a Rafael ni se le rinde culto, eso sería idolatría. En Apocalipsis 22, 8, 9, cuando Juan intenta adorar al ángel, este lo detiene con firmeza: no lo hagas, adora a Dios. Lo mismo aplica con Rafael. Él no busca adoración, sino obediencia al que lo envía. Entonces, la oración correcta es: Padre, envía a Rafael como sanador, tal como lo hiciste con Tobit. Que su unción disuelva toda enfermedad en mi cuerpo, mi alma y mi entorno. Esta oración es teológicamente correcta, bíblicamente fundamentada y espiritualmente poderosa. No es un ritual, es una petición alineada con el corazón del cielo. Hay un principio oculto en este relato. Rafael nunca se presentó como tal al inicio del viaje. Solo reveló su identidad cuando la misión estuvo completa. Esto es profundamente simbólico. Muchas veces Dios envía ayuda que no reconocemos en el momento. Hay personas, palabras, sueños, hasta situaciones dolorosas que, en retrospectiva, estaban cargadas de un propósito curativo. Rafael puede estar obrando sin que lo sepas. Su estilo es silencioso, eficiente, lleno de compasión. Y aquí hay una enseñanza que no muchos predican. Jesús enseñó cómo interactuar con los ángeles, aunque no siempre de forma explícita. En Mateo 26:53, antes de ser arrestado, dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús no les hablaba a los ángeles directamente. Hablaba con el Padre y el Padre respondía con ayuda celestial.
Ese es el patrón bíblico. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no invocaba directamente a los ángeles, ¿por qué lo haríamos nosotros? La autoridad está en el Padre y nuestra confianza debe estar en Él. Entonces, si estás enfermo hoy, si llevas años con una dolencia, si los médicos ya no encuentran solución, no estás solo. Puedes levantar una oración como esta: Dios de Tobit, Dios de los profetas, Dios que sana, si es tu voluntad, envía al arcángel Rafael como ejecutor de tu sanidad en mi vida. Que su presencia sea bálsamo, que su toque sea medicina, que su compañía sea escudo. No busco milagros como espectáculo, sino como testimonio de tu compasión. Hazme entender lo que debo cambiar, liberar lo que debo soltar y recibir lo que viene de ti. Y si no eres tú el enfermo, sino alguien que amas, también puedes interceder. Porque Rafael fue enviado a ayudar no solo a quien oró, sino también a quien fue mencionado en la oración. Cuando Tobit clamó por su hijo, Rafael fue enviado a guiarlo. Cuando Sara lloró en secreto, Rafael fue enviado a liberarla. Tus lágrimas no son en vano, tu clamor tiene eco en el cielo. En este momento, mientras lees estas palabras, si hay fe en tu corazón, ya está ocurriendo algo. Tal vez no lo notes de inmediato, tal vez no veas alas ni luz, pero el Dios de los ángeles ha oído tu oración. Y si Él lo decide, Rafael será enviado a tu encuentro, tal vez disfrazado en una conversación, en una medicina que por fin surte efecto, en un sueño que te dé paz, o en un descanso profundo que no tenías hace meses. Recuerda esto: la sanidad no siempre es instantánea. A veces es un proceso. A veces es interna antes que externa, pero siempre es posible cuando Dios está en el centro. Cuando hablamos de ángeles, muchas veces nuestra mente se llena de imágenes impresionantes, seres resplandecientes, espadas de fuego, alas majestuosas, visiones celestiales. Sin embargo, hay algo mucho más profundo y crucial que la estética angelical: la forma en que Jesús interactuó con ellos. Si Jesús es nuestro modelo perfecto en todo, en oración, en guerra espiritual, en obediencia, en comunión con el Padre, también debe serlo en la manera correcta de relacionarnos con el mundo angelical. Y en Mateo 26:53, Jesús nos entrega una de las claves más olvidadas, pero más poderosas de la vida espiritual. En ese momento dramático del Evangelio, Jesús está siendo arrestado. Pedro, en su impulso humano, saca su espada y hiere a un soldado. Jesús le responde con una pregunta que es más una declaración de autoridad espiritual. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Lo primero que salta a la vista es que Jesús no dice: puedo llamar a los ángeles directamente. Él dice: puedo orar al Padre. Aquí está el modelo, aquí está la estructura espiritual del reino. Incluso el Hijo de Dios, con todo poder y autoridad, no invoca directamente a los ángeles. Él se somete al Padre, y es el Padre quien responde con intervención celestial. Este detalle no es menor. Es un principio que evita el desorden espiritual, que impide que el creyente cruce la línea entre la adoración verdadera y el esoterismo disfrazado de fe. Porque muchas veces, en la búsqueda desesperada de milagros o protección, algunos comienzan a hablar con los ángeles como si fueran entidades autónomas, como si pudieran ser invocados al margen de la voluntad de Dios. Pero ese no es el modelo de Jesús. Y si no es el modelo de Jesús, no puede ser el nuestro. Jesús sabía quién era. Él entendía su autoridad, pero también su posición. Por eso, aunque podía disponer de miles de ángeles, nunca actuó fuera del protocolo divino. Él
nos muestra que el camino a lo sobrenatural siempre debe pasar primero por la oración al Padre. Esta estructura mantiene la humildad, la dependencia y el orden en la guerra espiritual. La frase 12 legiones de ángeles no es casual. En tiempos romanos, una legión estaba compuesta por unos 6.000 soldados. 12 legiones entonces sumarían 72.000. Jesús no estaba hablando en símbolos, Él estaba revelando una realidad espiritual. En cualquier momento, con una simple oración, podía acceder a un ejército celestial suficiente para destruir cualquier amenaza física o espiritual. Sin embargo, eligió no hacerlo, porque entendía que el sufrimiento que venía era parte del plan redentor del Padre. Esta elección también nos enseña algo. Tener acceso al poder no significa que siempre debamos usarlo, sino que debemos discernir cuándo Dios quiere actuar con milagros y cuándo quiere que atravesemos un proceso. Ahora observemos la segunda clave en este pasaje. Jesús habla de orar al Padre. Orar, no ordenar. Rogar, no controlar. Jesús nos enseña que la relación con los ángeles no es de comando, sino de colaboración bajo autoridad. Nosotros no somos los jefes del ejército celestial. Ese lugar solo le pertenece al Padre. Lo que sí tenemos es acceso al Rey. Y cuando oramos correctamente, con fe, obediencia y alineación con la voluntad de Dios, el cielo responde con recursos, refuerzos y sí, a veces con ángeles. Hay una trampa mortal en este tema y es la tentación de manipular lo sobrenatural. Algunos creyentes, bien intencionados pero mal instruidos, comienzan a dirigir sus palabras a los ángeles, a darles órdenes directas o incluso a establecer supuestas relaciones personales con ellos. Esto puede parecer espiritual, pero en realidad está peligrosamente cerca de prácticas místicas prohibidas en la Escritura. Colosenses 2:18 advierte sobre esto: que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, es decir, hay una falsa espiritualidad que se disfraza de humildad, pero que en realidad busca controlar lo que solo Dios puede gobernar. El verdadero poder está en hacer lo que Jesús hizo: orar al Padre, confiar en que Él responderá y seguir adelante con fe, aunque no veamos inmediatamente la intervención. Porque el silencio no significa ausencia y la demora no significa desinterés. El cielo tiene sus propios relojes y cada ángel se mueve al compás del trono, no del pánico humano. Además, Jesús no solo nos da el modelo de cómo pedir al Padre, sino también nos delega una autoridad. En Mateo 28, 18, 20, Él declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es decir, nuestra autoridad no viene por hablar directamente con los ángeles, sino por ser embajadores del reino, enviados por Jesús mismo, operando bajo su nombre. Cada oración que haces en el nombre de Jesús, cada orden que das bajo su dirección, tiene respaldo si está alineada con su palabra. Entonces, si enfrentas una amenaza espiritual, si estás bajo ataque, si percibes opresión demoníaca, no necesitas inventar fórmulas extrañas. No necesitas conocer los nombres de todos los ángeles. Solo necesitas seguir el modelo. Ora al Padre en el nombre de Jesús y pide que Él envíe sus ejércitos si es su voluntad. Di con humildad, pero con fe: Padre, tú ves mi situación, envíame tu ayuda. Si en tu plan está que tus ángeles intervengan, hágase tu voluntad. Yo confío en tu gobierno celestial. No confío en métodos, ni en rituales, ni en nombres ocultos. Confío en tu soberanía. Y luego, actúa con paz. Porque una vez que has orado al Padre como Jesús lo enseñó,
Puedes confiar en que todo el cielo se moverá según su tiempo perfecto. Puede que no veas alas, puede que no oigas voces, pero la ayuda vendrá, y vendrá con autoridad. Este modelo no solo es una protección para tu alma, sino una guía para otros. Enséñales a tus hijos, a tus hermanos, a tu congregación, a orar como Jesús. Enséñales a respetar el orden divino. Enséñales que los ángeles son servidores poderosos, sí, pero que su jefe no somos nosotros. Su jefe es nuestro Padre, y nosotros solo somos canales de su voluntad. En conclusión, el modelo de Jesús con los ángeles es claro, seguro y efectivo. No está basado en espectáculo, ni en experiencias místicas, sino en oración obediente. Jesús pudo haber llamado legiones, pero prefirió hacer la voluntad del Padre. Nosotros también tenemos acceso al mismo cielo, a los mismos recursos, pero debemos seguir el mismo protocolo. Si lo hacemos, veremos milagros. No porque manipulemos a los ángeles, sino porque obedecemos al Dios que los comanda. La Biblia nos advierte con claridad y seriedad sobre muchos peligros espirituales. Algunos son visibles y obvios. El pecado moral, la idolatría manifiesta, la apostasía abierta. Pero hay otros que son más sutiles, más disfrazados, más peligrosos precisamente porque se ocultan detrás de una apariencia de espiritualidad. Uno de esos peligros es el que encontramos en Colosenses 2:18, la adoración de los ángeles. El apóstol Pablo, escribiendo a una comunidad que estaba siendo influenciada por enseñanzas místicas, filosóficas y legalistas, lanza una advertencia que resuena con poder hasta nuestros días. Él escribe: «Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal». Colosenses 2:18. En otras palabras, hay personas que parecen espirituales, que aparentan una humildad religiosa, que dicen tener experiencias sobrenaturales, pero que en realidad están siendo guiadas por el orgullo y por visiones que no vienen de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Que pueden llevar a otros a perder su recompensa, a desviarse del verdadero camino de Cristo. Este versículo es fundamental porque revela una verdad que muchos creyentes ignoran. No todo lo que parece celestial viene del cielo. No todo lo que brilla es luz de Dios. Y no todo ángel que se presenta como un mensajero espiritual es enviado por el Altísimo. De hecho, 2 Corintios 11:14 nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa es una de sus estrategias más eficaces, hacerse pasar por mensajero de Dios para llevar a los creyentes a la confusión, al error y finalmente a la destrucción. Ahora bien, ¿por qué alguien adoraría a los ángeles? La respuesta es sencilla pero profunda. Porque el ser humano, en su anhelo de lo sobrenatural, puede caer fácilmente en la fascinación por lo visible, lo extraordinario, lo místico. Si alguien tiene una visión angelical, o siente una presencia sobrenatural, o incluso experimenta un milagro supuestamente mediado por un ser de luz, corre el riesgo de desviar su enfoque del Dios verdadero y comenzar a rendir culto a la criatura en lugar del Creador. Este problema no es nuevo. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel constantemente era tentado a adorar lo que podía ver: el becerro de oro, los ídolos de las naciones, las imágenes talladas. En el Nuevo Testamento, incluso el apóstol Juan, un hombre lleno del Espíritu, cayó momentáneamente en esta trampa. En Apocalipsis 22, 8, 9, él relata: «Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios». Ese ángel, verdadero mensajero del cielo, corrigió inmediatamente el error.
No aceptó adoración, no pidió honra, no desvió la atención. Su misión era clara: glorificar al Creador, no a sí mismo. Y aquí encontramos una regla de oro para discernir si una experiencia espiritual es genuina o no. Si ese ángel busca adoración, si se pone en el centro, si habla contra la palabra de Dios o no exalta a Cristo, entonces no es de Dios, es un demonio disfrazado. La Escritura nos da 3 señales claras de alerta. 1. Si un ángel se hace adorar, es falso. 2. Si habla contra la Biblia, está mintiendo. 3. Si no menciona a Jesús, es del enemigo. Estas 3 señales están alineadas con 2 Corintios 11:14 y con toda la enseñanza bíblica sobre discernimiento espiritual. Y es aquí donde muchos cristianos, bien intencionados, pero sin fundamento sólido, pueden ser engañados. Se emocionan con una experiencia, se aferran a una visión, buscan mensajes angelicales, pero dejan de examinar los espíritus, como manda 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El enemigo sabe que no puede destruirnos con ataques directos si estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Por eso cambia de estrategia, se disfraza, aparece como ángel de luz. Usa palabras suaves, promete revelaciones, guía, milagros, pero todo con un objetivo: desviar tu adoración, robar tu enfoque, alejar tu intimidad con Dios y reemplazarla por una fascinación peligrosa con lo que no fue hecho para ser adorado. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo nos protegemos de este engaño? La respuesta también es sencilla: adoración exclusiva a Dios y oración bíblicamente alineada. Declara con tu boca y con tu vida: solo a ti, Dios, adoro. Solo tú mereces la gloria. Si envías ángeles a ayudarme, lo recibo con gratitud, pero jamás buscaré su rostro por encima del tuyo. Envíalos según tu voluntad, no según mis deseos. Cuando oras así, estás estableciendo un muro de protección espiritual. Estás declarando a los cielos y a los infiernos que no caerás en el culto al mensajero, sino que te mantendrás fiel al mensaje. Estás dejando claro que aunque crees en el mundo espiritual, no confías en experiencias por encima de la verdad revelada. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando un creyente se posiciona así, centrado en Cristo, guiado por la palabra, lleno del Espíritu y protegido por la obediencia, entonces sí puede experimentar lo sobrenatural sin caer en engaños. Entonces sí puede ser visitado por un verdadero ángel y no confundirse. Entonces sí puede caminar en lo profético, en lo milagroso, en lo celestial, sin desviarse hacia la adoración falsa. La adoración a los ángeles es peligrosa porque desvía, corrompe y finalmente contamina la fe pura. Pero cuando reconoces este peligro y lo enfrentas con la verdad, te conviertes en un creyente maduro, estable, firme. Un soldado espiritual que no será movido por emociones, sino por convicciones eternas. En resumen, Colosenses 2:18 no es solo una advertencia contra una práctica específica. Es una alarma contra todo intento del enemigo de robar tu herencia espiritual mediante engaños disfrazados de luz. Es una llamada a volver al centro, a Cristo, a su palabra, a la adoración exclusiva al Dios verdadero. Antes de cerrar, haz esta oración. Señor, hoy reconozco que toda adoración te pertenece solo a ti. Si alguna vez me he desviado, si alguna vez he puesto mis ojos en lo creado más que en el Creador, perdóname. No quiero rendirme ante lo falso ni dejarme guiar por lo que no viene de ti. Si tú deseas enviarme ayuda celestial, la recibiré con gratitud, pero mi enfoque está en ti,
mi Dios, mi Salvador, mi Rey. Guárdame de todo engaño y lléname de discernimiento para que jamás adore a otro fuera de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Existen momentos en la vida espiritual de un creyente donde las batallas parecen demasiado intensas, los silencios de Dios muy prolongados y los dolores del cuerpo o del alma insoportables. Es en esos momentos cuando muchos claman por intervención divina, por respuestas claras, por alivio inmediato. Y es ahí donde la Escritura nos muestra que Dios, en su infinita misericordia, ha delegado misiones específicas a seres espirituales llamados ángeles, y dentro de ellos, 3 arcángeles tienen funciones únicas que pueden marcar una diferencia radical en tu vida si sabes cómo invocar correctamente la ayuda celestial, según la voluntad de Dios. En Apocalipsis 8:2 leemos algo impresionante. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Este pasaje es clave porque nos revela que hay seres celestiales específicos, preparados y asignados para actuar según los propósitos divinos. Entre estos ángeles, la tradición bíblica y los textos canónicos y deuterocanónicos nos hablan particularmente de 3 nombres: Miguel, Gabriel y Rafael. Cada uno con un llamado diferente, con una misión única y con una manera ordenada y bíblica de ser invocados en nuestras oraciones, siempre respetando la soberanía de Dios. Antes de entrar en la oración misma, es crucial entender que esto no es magia, ni una fórmula automática, ni una manipulación del mundo espiritual. Es una petición basada en la autoridad delegada por Cristo. Mateo 28:18, usando el modelo bíblico de cómo los profetas y apóstoles pedían al Padre que enviara refuerzo celestial en momentos de necesidad. No estamos orando a los ángeles, estamos orando al Padre, pidiendo que Él envíe a sus mensajeros celestiales conforme a su voluntad, tal como hizo con Daniel, con María, con Tobit y con el mismo Jesús en Getsemaní. Veamos ahora esta poderosa oración estructurada con propósito. Padre Celestial, 1. Envía a Miguel para guerrear contra, menciona tu batalla. 2. Despliega a Gabriel para revelarme, menciona necesidad. 3. Manda a Rafael para sanar, menciona enfermedad. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Cada línea de esta oración tiene una base bíblica sólida y cada nombre mencionado tiene una función espiritual bien definida. Miguel es el gran guerrero. En Daniel 10:13 vemos que él luchó durante 21 días contra los principados del reino de Persia para liberar la respuesta divina a una oración. En Apocalipsis 12:7, Miguel comanda a los ejércitos celestiales en guerra contra Satanás y sus ángeles. En Judas 1:9 lo vemos enfrentando al mismo diablo en una disputa espiritual. Cuando pides al Padre que envíe a Miguel, estás solicitando refuerzos contra las fuerzas de maldad que operan en lo invisible, pero afectan tu realidad visible. Ataques espirituales, opresión demoníaca, pesadez inexplicable, puertas cerradas por resistencia espiritual, entre otros. Gabriel es el mensajero. Su nombre aparece en Daniel 8:16 y 9:21, trayendo explicaciones de visiones complejas y tiempos proféticos. En Lucas 1:19 y 1:26 es enviado para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Gabriel trae comprensión, desbloquea el discernimiento y comunica instrucciones que transforman el rumbo de la vida de una persona. Si estás en confusión, si no sabes qué decisión tomar, si buscas dirección divina, entonces necesitas que el Padre envíe a Gabriel para ayudarte a entender lo que tus ojos espirituales aún no pueden ver. Rafael es el sanador. Aunque su historia aparece en el libro de Tobías, un texto deuterocanónico,
Su rol como portador de sanidad es profundamente respetado en la tradición judeocristiana. En Tobías 3:17, Él es enviado por Dios para sanar física y espiritualmente. Y en Tobías 5:4, acompaña en un viaje lleno de protección y bendición. Rafael representa la sanación del cuerpo, del alma y del corazón herido. Cuando oras pidiendo al Padre que lo envíe, estás clamando por restauración integral, por rompimiento de cadenas de enfermedad, por protección durante viajes físicos o procesos personales de transición. Ahora bien, ¿por qué orar esta oración durante 7 días? El número 7 en la Biblia representa plenitud, ciclo cumplido, perfección divina. No es un número mágico, sino un símbolo bíblico de totalidad. En Josué 6, los israelitas rodearon Jericó 7 días. En Segunda Reyes 5, Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán para ser sanado. En Apocalipsis se mencionan 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Orar durante 7 días es comprometerte con un proceso espiritual completo, de principio a fin, sin interrupción ni distracción. Y la promesa que acompaña esta oración es que si la haces con fe, reverencia y disciplina, verás señales angelicales en 21 días. Esto no significa necesariamente que verás un ángel con tus ojos naturales, aunque puede suceder, pero sí que experimentarás intervenciones claras, respuestas que antes no llegaban, sanidades inesperadas, liberaciones silenciosas, sueños proféticos y sobre todo paz interior. Los 21 días nos recuerdan el tiempo que Miguel batalló para llevar la respuesta a Daniel. A veces lo que pediste el primer día ya fue aprobado en el cielo, pero está siendo bloqueado por fuerzas espirituales. Persistir en oración durante 7 días abre una brecha para que en los siguientes 21 días algo poderoso suceda. Eso sí, es fundamental hacer esta oración en el espíritu correcto. No como quien repite palabras vacías, sino como quien se postra con humildad, reconociendo que solo Dios tiene el poder de enviar, detener o redirigir a sus ángeles. No con ansiedad, sino con expectativa firme, no por emoción, sino por fe basada en la palabra. También es importante acompañar esta oración con una vida de obediencia. No puedes invocar ayuda angelical si estás caminando en desobediencia, con puertas abiertas al pecado o con resentimiento en tu corazón. Los ángeles de Dios no operan en ambientes contaminados por la rebelión. Ellos se mueven en atmósferas de fe, pureza, verdad y alineación con la voluntad divina. Así que antes de comenzar este ciclo de oración, detente un momento y examina tu corazón. ¿Hay algo que debas confesar? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay un área en la que el Espíritu Santo te está pidiendo que obedezcas? Hazlo. Limpia el altar, prepara el terreno. Y entonces sí, comienza este viaje espiritual de 7 días, sabiendo que los cielos responderán. Ora de esta manera cada día. Padre Celestial, hoy me presento ante ti con reverencia y fe. Envía a Miguel para guerrear contra. Describe tu batalla. Despliega a Gabriel para revelarme. Describe tu necesidad de entendimiento. Manda a Rafael para sanar. Menciona tu dolencia física o emocional. Todo esto te lo pido no por mis méritos, sino en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo para activar este movimiento celestial? Entonces, haz tu compromiso. Ora durante 7 días. Mantente alerta durante los 21 días siguientes y lleva un registro. Escribe lo que sueñas, lo que sientes, lo que cambia en tu entorno. Porque Dios es fiel y cuando clamas en alineación con su palabra, Él responde. Muchas personas oran con fervor, claman por ayuda celestial y suplican intervención divina,
pero no siempre saben identificar cuándo sus oraciones han sido respondidas desde lo invisible. Una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dejado en su palabra es la certeza de que Él comanda ejércitos celestiales a favor de sus hijos. Lo dice el Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero ¿cómo saber cuándo un arcángel, Miguel, Gabriel o Rafael, ha sido enviado a intervenir en tu vida? Dios no deja a sus hijos en la oscuridad. Hay señales, indicadores espirituales que, aunque sutiles para el mundo natural, son absolutamente claros para el creyente que camina con discernimiento. Cuando un arcángel está activo, el ambiente cambia, el espíritu lo percibe, y si estás atento, podrás reconocer su presencia sin necesidad de ver con los ojos del cuerpo. Hoy vas a descubrir las 3 señales más comunes y bíblicamente coherentes de que un arcángel ha sido enviado por Dios a trabajar en tu caso. No se trata de superstición ni de experiencias místicas sin base. Es un análisis profundo y pastoral de cómo el cielo interactúa con la tierra. Primera señal: sueños con guerreros, trompetas o luz intensa. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios se comunica a través de sueños. Y muchas veces esos sueños involucran la intervención angelical. Cuando los arcángeles entran en acción, especialmente Miguel o Gabriel, no es raro que el creyente comience a tener sueños que reflejan elementos bíblicos muy específicos. Armaduras, espadas, trompetas, ejércitos marchando, o una luz tan fuerte que en el sueño parece más real que la misma realidad. Daniel tuvo sueños y visiones nocturnas que lo dejaron sin fuerzas. Y en esos momentos, el ángel Gabriel fue enviado para explicarle el significado de esos tiempos proféticos. Daniel 8 y 9. En el Nuevo Testamento, José, el padre terrenal de Jesús, recibió instrucciones en sueños varias veces, guiado por el ángel del Señor. Los sueños no son solamente imaginación. En manos de Dios, son canales de comunicación espiritual. Cuando has estado orando y de pronto comienzas a soñar con escenas de guerra espiritual, seres celestiales luminosos o situaciones donde se anuncia algo nuevo a través de una voz potente o una trompeta, es muy probable que un arcángel esté activo. No ignores estos sueños, escríbelos, ora sobre ellos, pídele al Espíritu Santo discernimiento y sobre todo, no te asustes. Dios no envía ángeles para sembrar miedo, sino para traer dirección, protección o liberación. Segunda señal: fragancias sobrenaturales repentinas. Esta es una señal que muchos creyentes experimentan, pero que pocos se atreven a interpretar correctamente. Hay momentos de oración o adoración profunda donde, sin razón aparente, el ambiente se llena de una fragancia intensa, olor a rosas, mirra, incienso, aceite o un aroma dulce imposible de identificar. No hay velas encendidas, ni perfumes humanos. Y sin embargo, el espacio se impregna con una fragancia que produce paz, reverencia o llanto. En las Escrituras, se menciona cómo el incienso representa las oraciones de los santos subiendo al trono de Dios. Apocalipsis 8:3-4. También sabemos que el tabernáculo y el templo estaban impregnados de aromas específicos que marcaban la santidad del lugar. Los ángeles, al ser mensajeros del cielo, muchas veces traen consigo un eco del ambiente celestial. Si estás en oración y de pronto te rodea una fragancia inexplicable, sin causa lógica, detente. Reconoce que algo está ocurriendo en lo espiritual. Ese olor no es natural. Es un testimonio invisible de que algo sobrenatural ha descendido. Aunque esta señal puede manifestarse con cualquier tipo de visita angelical, muchos creyentes reportan este fenómeno cuando se ha pedido la intervención del arcángel Rafael, especialmente
en contextos de sanidad, restauración, emocional o paz mental. Rafael es descrito como uno de los 7 que están delante del trono de Dios. Tobías 12:15. Y donde él actúa, muchas veces la atmósfera se limpia, se suaviza, se torna sagrada. Dios no tiene límites para comunicarse. Y cuando ves esta señal, estás ante un acto de presencia divina. Tercera señal: protección o guía inexplicable en momentos de crisis. Una de las evidencias más claras de que un ángel está activo en tu vida es cuando suceden intervenciones sin explicación racional que te salvan de un accidente, evitan un daño, te sacan de un lugar a tiempo o te guían de forma sobrenatural hacia una solución. En Hechos 12:5-7, Pedro estaba en la cárcel, pero mientras la iglesia oraba por él, un ángel del Señor lo despertó, rompió las cadenas y lo guió fuera sin ser visto por los guardias. Fue una intervención celestial directa. Estas experiencias también pueden manifestarse en formas más sutiles. Una idea repentina que te libra del error. Una voz interna que te detiene justo antes de tomar una mala decisión. Una sensación fuerte de no vayas por ahí que termina siendo confirmada después. Todo esto puede ser obra de ángeles en acción, especialmente del arcángel Miguel, cuya función es proteger y librar a los hijos de Dios en momentos de guerra espiritual o peligro inminente. Cuando ves que algo te protegió, que fuiste librado, de forma misteriosa, que recibiste una guía instantánea que luego se confirma como correcta, no lo llames coincidencia, es providencia, es activación angelical y es señal de que tus oraciones están siendo respondidas desde el cielo. Ahora bien, ¿qué hacer si reconoces una o más de estas señales? Aquí es donde entra el ejercicio final que te proponemos. Escribe tu petición más urgente y colócala en tu Biblia, en el Salmo 103:20, que dice: Bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Este versículo es una declaración espiritual poderosa. Nos recuerda que los ángeles se activan al oír la palabra de Dios. Por eso, colocar tu petición junto a esta promesa es una forma simbólica y profética de decir: Señor, que tus ángeles ejecuten tu voluntad en esto que te estoy entregando. No estás colocando la fe en el papel ni en el gesto. Estás activando la fe al declarar que la palabra tiene poder y que los mensajeros celestiales responden a la voz del Padre, no a nuestras emociones. Hazlo hoy mismo. Toma un papel. Escribe con sinceridad tu petición. Sé específico. No pongas 10 cosas. Enfócate en lo que tu corazón está clamando con más fuerza. Luego abre tu Biblia en Salmo 103:20. Coloca ahí tu petición. Ora con fe. Pide al Padre que actúe según su perfecta voluntad. Y espera, no con ansiedad, sino con certeza. Porque si has visto una de las señales que mencionamos, es porque algo ya está ocurriendo en lo invisible. Recuerda, Dios no es sordo a tu clamor, y los cielos están más activos de lo que puedes imaginar. No caminas solo, hay movimientos espirituales ocurriendo a tu favor. Y hoy, si has llegado hasta aquí, es porque ya hay una activación comenzando en lo alto. Prepárate para ver lo invisible manifestarse en lo visible. Has llegado hasta aquí. Has escuchado, leído y absorbido una verdad espiritual que muchos desconocen. Dios ha asignado arcángeles a tu vida. No es una frase emocional, no es una promesa genérica. Es una declaración espiritual con fundamento en la palabra de Dios. Y si estás leyendo esto, no es por casualidad. Hay un movimiento invisible que ya ha comenzado, y tú estás en el centro de ese movimiento. Los cielos han respondido a tu hambre espiritual.
Los ángeles, creados por Dios como ministros al servicio de los herederos de la salvación, ya están en marcha. Hebreos 1:14 lo confirma. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cuando un creyente llega al final de un camino de revelación como este, no lo hace por disciplina humana ni por simple interés. Lo hace porque el Espíritu Santo lo ha traído, lo ha inquietado y lo ha despertado. Y ese despertar no queda sin respuesta. Si has estado orando, clamando, llorando, esperando, sintiendo que estás en medio de una batalla espiritual donde los recursos humanos no bastan, entonces debes saber que el Padre ha dado orden en el cielo. Miguel, Gabriel y Rafael han sido enviados en misión divina hacia tu situación. Tal vez te preguntes, ¿cómo sé que esto es verdad? Lo sabes porque no puedes ignorar lo que ha comenzado a moverse dentro de ti. Lo sabes porque algo en tu interior resuena con autoridad cuando escuchas frases como ejército celestial activado. Lo sabes porque durante tu lectura tu corazón ardió, tus ojos se abrieron y tu fe fue elevada. Esta es la respuesta a tu oración. No es coincidencia, es cumplimiento. Por eso ahora te invito a hacer una declaración pública, no para que otros te vean, sino para sellar en lo espiritual lo que ha comenzado en lo invisible. Escribe en los comentarios ejército activado. No es una frase vacía, es una declaración de pacto. Es como levantar una bandera en medio de una guerra para decir, aquí estoy, me alineo con el reino de Dios, reconozco su ejército y acepto la ayuda divina que Él ha enviado a mi favor. ¿Y por qué escribirlo públicamente? Porque la fe se activa también con la confesión. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú escribes, estás confesando, estás sellando un acto espiritual, estás marcando el territorio de tu vida con una declaración que resuena en el mundo celestial. Cada vez que un creyente declara fe públicamente, los ángeles toman nota, porque ellos obedecen la voz de la palabra y la fe expresada con autoridad. Los primeros 100 que lo hagan recibirán una palabra profética de los ángeles. Y no hablamos de profecías humanas o adivinaciones. Hablamos de revelaciones espirituales que pueden manifestarse en sueños, confirmaciones, escrituras que cobran vida o respuestas directas en tus circunstancias. Recuerda que Gabriel fue enviado a dar palabras proféticas. Miguel fue enviado para pelear en el mundo espiritual. Rafael fue enviado para sanar. Y hoy Dios los ha enviado para actuar en tu historia. No postergues esta decisión. No ignores esta oportunidad. Tu respuesta puede ser la llave para abrir una temporada nueva. Y si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que está en batalla. No lo guardes solo para ti. Hay una persona en tu entorno que necesita saber que no está solo, que los ángeles están de su lado. Tal vez es alguien que está luchando con una enfermedad, o alguien atrapado en una adicción, o una madre que llora por su hijo perdido. Tal vez es tu mejor amigo, tu esposa, tu pastor, o tu propio corazón quebrantado que aún necesita escucharlo otra vez. No minimices el poder de compartir una palabra así. Cuando compartes un mensaje como este, te conviertes en un canal de bendición. Y como dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahora, antes de cerrar este momento, no te vayas sin declarar lo siguiente con tus manos en alto. No como un gesto vacío, sino como una expresión de autoridad espiritual. Abre tu boca, levanta tus manos y di con fe: Padre, envía tus arcángeles como lo hiciste con Daniel y con María. Daniel fue fortalecido en medio del conflicto por la visita de Miguel.
María recibió dirección y destino eterno por medio de Gabriel. Tobit y su familia fueron restaurados y sanados a través de Rafael. Y hoy tú puedes ser parte de esa misma cadena celestial de intervenciones divinas. Pero atención, esta declaración no es magia, no es ritualismo, es fe en acción. Es el lenguaje del reino. Y si se hace con sinceridad, con humildad y con reverencia, activa la intervención del cielo. Es como llamar refuerzos en medio de la batalla. Es decir, Padre, yo reconozco que sin ti no puedo, pero con tu ejército ningún enemigo prevalecerá. Y si ya hiciste esa oración, si tu espíritu ya ha sido tocado, si ya comentaste ejército activado, entonces comienza a esperar con expectativa. Comienza a observar, a escribir, a orar, porque lo que viene en los próximos días puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Puedes comenzar a ver sueños, a recibir respuestas, a experimentar paz en medio de tormentas, a sentir protección en momentos clave, a ver cómo tus peticiones se alinean con los propósitos de Dios. No estás solo, nunca lo has estado, solo que ahora lo sabes con claridad. El cielo está involucrado en tu causa. El reino se está moviendo y tú eres parte de esa operación divina. Pero por ahora haz lo más importante. Declara con fe, comparte con amor y espera con confianza. Porque si llegaste hasta aquí, Dios ya ha asignado arcángeles a tu vida.